Bien, hoy vamos a revisar acerca de las lesiones por aplastamiento desde el punto de vista de la práctica del paramédico. Mi nombre es Cristian Coronel y empecemos. Las lesiones por aplastamiento pueden presentarse como varias condiciones clínicas. Por ejemplo, podría presentarse como síndrome compartimental, podría presentarse como el síndrome de aplastamiento como tal, o la asfixia traumática. Para poder hablar acerca del síndrome de aplastamiento o las lesiones por aplastamiento, tenemos que hablar del protagonista principal, el músculo. El músculo tiene dentro de sí muchas estructuras. Por ejemplo, hay vasos sanguíneos, hay nervios y alrededor del músculo hay una cobertura o membrana de tejido conectivo que se denomina epimicio. Dentro del músculo existe algo que se llaman fascículos del músculo. Los fascículos del músculo están rodeados por algo que se denomina perimicio, que está formado de tejido conectivo. Y dentro del fascículo muscular vamos a encontrar a las fibras musculares. La fibra muscular como tal es a lo que vamos a denominar la célula, el miocito, la parte fundamental de la estructura de los músculos. El miocito, como pueden notar, como cualquier otra célula, también tiene organelas intracitoplasmáticas. Podemos encontrar primeramente en su parte más externa, cubierta por nuevamente tejido conectivo que vamos a denominar endomisio. Además, por aquí discurren varios de los capilares que entregan flujo sanguíneo, nutrientes, oxígeno a esta célula. Podemos ver además mitocondrias para la glucólisis, para la respiración celular, el sarcolema. Hay una peculiaridad aquí, que la membrana plasmática de estas células es denominada sarcolema, no membrana plasmática, sino sarcolema. Y al citoplasma de la célula le denominan sarcoplasma. Esas dos son dos variantes que son específicas de los músculos. Entonces, tenemos que el músculo esquelético está rodeado más bien por epimicio y contiene los fascículos musculares. Tenemos a un fascículo muscular aquí que lo rodea un perimicio y tiene dentro de sí fibras musculares. Estas fibras musculares, que son la parte celular como tal, es la célula del músculo, está rodeada por endomisio y por miofibrillas. Dentro de esta célula, la miofibrilla como tal, podemos encontrar algunas organelas intracitoplasmáticas muy importantes y es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el equivalente del retículo endoplasmático liso de una célula habitual. En este caso el nombre cambia a retículo sarcoplasmático. En el retículo sarcoplasmático vamos a encontrar una abundante cantidad de calcio. Y además tiene a las sarcómeras. Las sarcómeras son proteínas contráctiles que permiten que los músculos hagan esto de aquí. Unas sobre otras se contraigan. Estas son las fibras de actina y de miosina que al discurrir uno sobre la otra permiten que el músculo se acorte y se dé la contracción muscular. Tenemos la actina y la miosina. Tenemos aquí entonces, a manera de resumen, los componentes de una célula muscular. Tenemos aquí el retículo sarcoplasmático que tiene abundante cantidad de calcio. Tenemos también abundante cantidad de potasio dentro de la célula muscular. Tenemos aquí la miofibrilla, la mitocondria, la mioglobina, que es una proteína muy parecida a la hemoglobina y que tiene una función parecida a la hemoglobina, que es almacenar oxígeno dentro del músculo, gránulos de glucógeno, que son reservas de glucosa. Como habrán notado, en todas las estructuras de los músculos tenemos una membrana de tejido conectivo que la rodea y eso da una peculiaridad. Por ejemplo, en este corte transversal, hacia una vista superior de este muslo, podemos notar que estas estructuras de tejido conectivo, endomisio, epimicio, perimicio, al final surgen de una más grande que se denomina la fascia muscular.
La fascia muscular, a su vez, genera algo que denominamos compartimientos. Tenemos aquí el compartimento posterior, que es la agrupación de varios músculos. Tenemos el compartimiento medial al compartimiento anterior. Cada uno de estos compartimentos son relevantes porque cuando hablamos de síndrome compartimental estamos hablando que se aumenta la presión dentro del compartimiento y empieza a generar isquemia de los tejidos. Hablando algo de fisiología, vamos a ver que el metabolismo del músculo, es decir, de dónde saca energía el músculo para poder trabajar. Tenemos aquí en este ejemplo un capilar, podemos ver ahí los glóbulos rojos, la glucosa, una molécula de glucosa, y acá abajo tenemos la célula muscular. La insulina es una hormona que se segrega por el páncreas. Una vez que llega la insulina, los receptores de insulina en la membrana sarcoplasmática de los músculos, genera que se presente en esta membrana los canales denominados GLUT4 que permite que la glucosa pase al citoplasma de la célula. Dentro del citoplasma de la célula o el sarcoplasma de las células musculares, la glucosa, a través de la glucólisis, va a generar algo que se llama ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a llegar a la mitocondria y la mitocondria, en conjunto con el oxígeno que es liberado de los glóbulos rojos, va a generar 32 moléculas de ATP. Va a ser eficiente en cuanto a la energía que forma. Recordemos que el ATP es la moneda energética o el combustible de nuestras células. Hay otra forma en la que los músculos, y esto es específico de los músculos, generan energía. Dentro de los músculos existe una proteína que se llama mioglobina, muy parecida a la que encontramos dentro de nuestros glóbulos rojos. Esta mioglobina, al tener la misma forma que la hemoglobina, va a permitir almacenar oxígeno para aquellos momentos en el que hay alta demanda metabólica. La mioglobina, además, dentro del músculo vamos a encontrar glucógeno. El glucógeno es otra forma de almacenar glucosa. Es una cadena muy larga de muchas glucosas unidas. Cuando el músculo tiene alta demanda energética, lo que va a suceder es que el glucógeno va a salir o más bien se va a degradar el glucógeno y se van a salir glucosas de este, y junto con el oxígeno de la mioglobina van a generar ácido pirúvico y nuevamente van a generar ATP. 32 moléculas de ATP. Esto de aquí va a tener como resultado final la formación de CO2 y de oxígeno y de agua. Esto vamos a denominar respiración celular aeróbica, es decir, respiración celular que utiliza oxígeno. Otra forma en la que el músculo utiliza oxígeno es con la creatina. La creatina es una molécula que permite que cuando se junta con el ATP, mediados por una enzima que se llama creatinsinasa o CK, aquí un paréntesis, la CK se puede medir en sangre. La CK es una enzima que cuando la encontramos elevada dentro de la sangre quiere decir que hay daño de los músculos. La creatinsinasa lo que hace es pasar un grupo fosfato del ATP a la creatina y esto va a generar fosfocreatina. La fosfocreatina es una forma de almacenar energía. La fosfocreatina, cuando hay adenosín difosfato, es decir, cuando ya hay ATP utilizado, ATP que le han robado un fosfato, la fosfocreatina le puede entregar este fosfato al ADP para formar nuevamente ATP, entonces convirtiéndose en otra forma de generar energía. Producto final de este proceso vamos a tener a la creatinina, que es eliminada de la sangre, que se puede medir con valores de laboratorio. Este de aquí es la forma en la que la fosfocreatina entrega energía al músculo. Otra forma, además de conseguir energía, es bien de la sangre, glucosa de la sangre, o glucosa del glucógeno, como lo habíamos visto antes, que va a entrar a la vía de la glucólisis. Eso va a generar 2-adenosintrifosfato. Luego va a generarse ácido pirúvico. Habitualmente este ácido pirúvico junto con oxígeno se irían a la mitocondria para generar ATP, pero lo que pasa es que cuando no hay oxígeno, sucede que se forma ácido láctico. El ácido láctico es un producto final de la vía
de la glucólisis, pero cuando no hay oxígeno. Como podrán notar si comparamos la respiración celular aeróbica con la anaeróbica, es que el producto final de la respiración celular aeróbica son 32 ATPs versus el producto final de la respiración celular anaeróbica son 2 ATPs, ácido láctico, y que cuando se empieza a acumular mucho ácido láctico dentro de la sangre, empieza a generar acidosis láctica. Ahora vamos a revisar de una forma muy resumida cómo se contrae y cómo se relaja el músculo. Cuando hay un potencial de acción que viaja a través de un nervio espinal, va a generar que se segregue acetilcolina a los receptores de acetilcolina de la membrana del músculo. Esto va a generar que se abran los canales de sodio y a través de un gradiente de concentración el sodio ingrese dentro de la célula. Esto provocará que se dé un potencial de acción que abre más canales de sodio y por un gradiente de concentración más sodio va a entrar dentro de la célula. Eso va a cambiar del ambiente negativo habitual de la célula a un ambiente positivo. Ese ambiente positivo va a generar que en el retículo sarcoplásmico se abran canales de calcio para que el calcio salga y se una a las proteínas contráctiles a la actina. En el sitio de unión de a la actina se va a unir el calcio y esto junto con adenosina trifosfato va a permitir que se contraigan las fibras musculares. Una vez que se han contraído, más ATP se necesita para que el calcio se libere y para que la actina y la miosina, que son las proteínas contráctiles, se desunan o se escindan una de la otra. Luego de que se ha soltado el calcio, este calcio no se puede quedar acumulado dentro del retículo dentro del sarcoplasma de la célula. Lo que vamos a necesitar es una bomba de calcio que utilizando el ATP va a movilizar calcio hacia el retículo sarcoplásmico para nuevamente mantener las concentraciones habituales de calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Una vez que ha pasado todo esto, se van a abrir los canales de potasio para que el potasio salga y se restituya los valores normales de negatividad dentro de la célula. Al salir del potasio, perdemos cargas positivas, eso va a generar que se renueven la carga negativa dentro de la célula. Después de esto, como podrán notar, ha salido potasio y sodio se ha quedado dentro para reconstituir los valores normales de sodio y de potasio, tanto dentro como fuera de la célula. La bomba de sodio, potasio ATPasa, utilizando energía, saca sodio y mete potasio dentro de las células para reconstituir estos gradientes electroquímicos. Entonces, ahora hablaremos acerca como a manera de resumen. Vamos a decir que la respiración celular aeróbica es eficiente y genera como producto final 32 a 34 moléculas de adenosina trifosfato para todas las reacciones químicas del cuerpo. Vamos a decir adicional a esto que la respiración celular anaeróbica no es eficiente y genera 2 moléculas de ATP y ácido láctico o lactato. Esto genera acidosis láctica dentro de nuestro cuerpo. Vamos a decir adicionalmente que el músculo esquelético es mucho más resistente que cualquier otro órgano al metabolismo anaerobio y sobre todo a la isquemia. Por eso es que puede mantenerse sin perfusión durante algunas horas sin sufrir mucho daño. Vamos a hablar de la perfusión. Aquí tenemos una representación de los capilares. Tenemos una arteriola que entrega flujo a los tejidos. Luego de haber utilizado los nutrientes, estos tejidos van a eliminar los desechos a través de la parte de la vénula. Esta vénula llegará al corazón en forma de las venas cavas, y luego nuevamente seguirá el ciclo para mantener la vida de las células. Como podemos notar, para que la sangre se mueva, es decir, para que haya perfusión o se perfunda, necesitamos presión. Habitualmente la arteriola tiene una presión de 32 milímetros de mercurio. Esa presión es suficiente para que la sangre llegue a las células con los nutrientes necesarios y de esta forma la célula
los pueda consumir y los productos de desecho se vayan por la parte de la vénula hacia el lado venoso de nuestro cuerpo con una presión más baja. Eso genera un gradiente de presión que permite que la sangre se mueva en esa dirección. Entonces, eso genera lo que llamamos perfusión. Cuando hablamos de lesiones por aplastamiento, vamos a definir primeramente qué es una lesión por aplastamiento. Las lesiones por aplastamiento es una lesión resultante de un aplastamiento o presión continua, fundamentalmente en las extremidades, causando daño a las células musculares. Cuando sometemos a nuestra perfusión o a nuestros capilares o a nuestro sistema circulatorio que tiene una presión, como habíamos visto en la diapositiva anterior, cuando sometemos presión sobre estas estructuras, vamos a ocluir el flujo sanguíneo y esto va a generar isquemia del tejido. Esto va a decantar en un metabolismo celular anaerobio. Vamos a ver un ejemplo aquí. Presiones tan bajas como 40 milímetros de mercurio, ponerse un brazalete alrededor del brazo e hincharlo como tienen en la foto a 40 milímetros de mercurio, mantenidos durante 8 horas, ya podrían generar lesiones dentro de nuestro músculo, presiones tan bajitas como esa. Pero imagínense, ¿qué pasa si es que aumentamos la presión a 240 milímetros de mercurio en nuestro manómetro? ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Cuánto tiempo creen que necesitamos para generar lesión en nuestros músculos? Esa es una pregunta muy importante. Por eso es que en el aplastamiento, para que sea considerable, para que dañe nuestros músculos, es necesario presión suficiente y tiempo. Además de eso, una superficie involucrada importante. Por eso, cuando evaluemos las lesiones por aplastamiento de nuestros pacientes, consideramos la presión que pueda generar, es decir, el tamaño de la masa o el tamaño de lo que esté aplastando a nuestro paciente, el tiempo que ha estado aplastando y la superficie que esté involucrando. Mientras más superficie muscular involucrada, más repercusiones clínicas va a tener nuestro paciente. Dentro del contexto en el que podemos nosotros encontrar lesiones por aplastamiento, por ejemplo, tenemos el caso de el desastre de Armero. Este caso fue conocido mundialmente por el caso de esta niña. Esta niña estuvo atrapada durante casi 76 horas y al final terminó muriendo. Otro contexto en el que podríamos encontrar lesiones por aplastamiento es este de aquí. Pacientes que tengan sobredosis o ancianos que han caído y que no se han podido levantar, o tal vez en el mismo contexto de ancianos o de personas de la tercera edad que tengan un accidente cerebrovascular en la que, como podrán notar, la presión sobre sus extremidades se mantenga por varias horas porque no se pueden reincorporar, también se podrían generar lesiones por aplazamiento. Otro contexto, el que tal vez es mucho más conocido, es el contexto de los terremotos. Una situación también que podría generar lesiones por aplastamiento es el derrumbe, por ejemplo, en estos eventos en los que se está trabajando habitualmente en los alcantarillados de las ciudades. O, en el último de los casos, también podría generarse síndrome de aplastamiento o lesiones por aplastamiento en los pacientes que se vean involucrados en accidente de tránsito, sobre todo con extricaciones prolongadas que superen 2, 3, 4 horas, porque sea muy complejo extricarlos. Se debería considerar que podrían presentar síntomas, signos y síntomas, sobre todo las lesiones las lesiones por aplastamiento. Habiendo definido ya las lesiones por aplastamiento, vamos ahora a abordar el síndrome de aplastamiento. Vamos a empezar definiendo el síndrome de aplastamiento. El síndrome de aplastamiento es la manifestación sistémica del daño de las células musculares como resultado de la presión o el aplastamiento y la posterior reperfusión. Tengan en cuenta que el síndrome de aplastamiento va a ser las manifestaciones sistémicas de la reperfusión de una lesión que ha sido provocada por el aplastamiento, actualmente en las extremidades. Cuando hablamos de síndrome de aplastamiento, vamos a decir que es un síndrome, y un síndrome quiere decir que tiene signos y tiene síntomas, y todas estas colecciones de signos y de síntomas van a tener una fisiopatología subyacente. Antes habíamos visto la contracción muscular normal, era un potencial de acción baja, la acetilcolina se libera,
se abre un canal de sodio, el canal de sodio por grande concentración entra el sodio dentro de la célula, desencadena un potencial de acción, el sodio abre canales de sodio, más sodio entra a la célula, esto cambia la negatividad por positividad dentro de la célula, esto activa los canales de calcio del retículo sarcoplásmico, sale calcio del retículo sarcoplásmico a las fibras contráctiles, a la actina y a la miosina. Este calcio se une a las proteínas contráctiles y con el ATP se contraen tal como lo ven en esa fotografía. Al contraerse, el calcio tiene que ser liberado mediante el ATP, ese calcio es liberado y con una bomba de una bomba de calcio que utiliza adenosín trifosfato, este calcio nuevamente es bombeado dentro del retículo sarcoplásmico para volver a los valores normales de calcio dentro de la célula. Luego se van a abrir los canales de potasio, el potasio va a salir, vamos a perder cargas positivas de dentro de la célula y eso vuelve al ambiente intracelular nuevamente negativo y se reconstituye el gradiente, sobre todo eléctrico. Y para reconstituir los gradientes iónicos, porque tenemos mucho sodio dentro y ha salido mucho potasio de las células, lo que vamos a hacer, o más bien la célula va a hacer, es mediante la bomba sodio-potasio ATPase, utilizando energía, utilizando ATP, meter sodio, sacar sodio, meter potasio y de esa forma reconstituir habitualmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se ocluye el flujo? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando generamos una lesión por aplastamiento en los tejidos? Eso va a generar que al aplastar a los tejidos con una presión suficiente y con un tiempo suficiente se va a ocluir el flujo. Eso va a generar que no se dé la respiración celular aeróbica. Si no hay respiración celular aeróbica, vamos a generar respiración celular anaeróbica. Eso va a generar ácido láctico. El ácido láctico va a salir dentro de nuestras células, va a ir al torrente sanguíneo. Eso va a generar una acidosis metabólica. Además, por la respiración celular anaeróbica, al no ser eficiente, no vamos a tener suficiente potasio. Y si es que no hay suficiente potasio, las bombas de calcio que bombean hacia el retículo sarcoplásmico, que utilizan ATP para mover el calcio, ya no van a funcionar. El calcio se va a acumular fuera de la célula. La bomba sodio y potasio ATPasa, que utiliza ATP para mover el sodio afuera y el potasio adentro de la célula, ya no va a funcionar. Se van a acumular los iones de sodio dentro de la célula más los iones de calcio, y eso va a hacer un ambiente mucho más positivo dentro de la célula, va a aumentar la osmolaridad y por un gradiente osmótico el agua va a ser arrastrada dentro de la célula. Este gradiente osmótico lo que va a generar es que la célula se dematice, y si sumamos a este aumento de líquido dentro de la célula el daño directo que causa la presión o la lesión por aplastamiento, lo que va a provocar es muchos fenómenos. En este caso hemos dicho que cuando no hay flujo, no va a haber oxígeno, vamos a generar respiración celular anaeróbica, no vamos a tener potasio, vamos a acumular ácido láctico dentro de nuestro plasma, los electrolitos, porque ya no funcionan las bombas de sodio-potasio ATPasa, ya no funciona la bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, los electrolitos se van a terminar acumulando dentro del citoplasma de la célula muscular. Eso va a aumentar la osmolaridad y va a generar que el ambiente se vuelva más positivo, y eso va a hacer que mucha agua llegue dentro de la célula y va a provocar que la célula prácticamente estalle. Y si es que sumamos a esto la lesión directa producto del aplastamiento, pues la célula va a terminar muriendo. A manera de resumen, recordemos, el síndrome compartimental genera acidosis láctica, un tercer espacio porque el agua de nuestros vasos sanguíneos se va hacia las células con una osmolaridad altísima, y esto va a generar que jale agua. Si es que jala agua y esta célula se revienta, el potasio que es abundante dentro de las células de nuestro músculo va a salir y va a generar hiperpotasemia. Aparte de eso, la proteína mioglobina, que habíamos dicho que es específica de nuestros músculos, va a salir a nuestro torrente sanguíneo y va a generar mioglobinemia. A esto es lo que vamos a denominar rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es la lisis de las fibras musculares. Ahora,
¿Qué es la lesión por reperfusión? Una vez que todo este cóctel de toxinas se ha acumulado en nuestros músculos, el momento en el que liberamos del aplazamiento a nuestro paciente, es decir, quitamos la carga sobre los músculos de nuestro paciente, esto va a generar que nuevamente se empiecen a perfundir los tejidos y que todas estas toxinas vayan hacia la circulación sistémica. Y eso es lo que denominamos lesión por reperfusión. Recuerden, no hay un siempre. Lo más habitual es que la liberación de toxinas ocurra cuando la reperfusión se retrasa entre 4 a 6 horas. Eso es lo más habitual. Lo más habitual es que una persona que esté o que más bien presente una lesión por aplastamiento con un tiempo de al menos 4 horas, debemos tener una alta sospecha clínica de que va a tener rhabdomiolisis y de que cuando quitemos la presión sobre las extremidades podría desencadenar toda la oleada de manifestaciones clínicas secundarias a las toxinas que se liberan del miembro afectado. Según la gravedad de la lesión y el grado de compresión del compartimiento muscular, la liberación de las toxinas puede ocurrir a veces en tan solo 60 minutos. Por eso es que antes habíamos mencionado que las lesiones por aplastamiento no simplemente dependen del tiempo, dependen de la presión suficiente y dependen del área involucrada. Habíamos mencionado entonces que la liberación producto de la rhabdomiólisis de la mioglobina, esa proteína que está dentro de las células musculares, se va a liberar a nuestro torrente sanguíneo. Esto va a viajar hacia la cápsula de Bowman, hacia nuestros riñones, y lo que va a hacer es prácticamente taponar a nuestras nefronas, y si es que se taponan a nuestras nefronas algo de mioglobina, saldrá la sangre y se va a manifestar como mioglobinuria, pero sobre todo va a generar insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se debe a una combinación de factores, no es simplemente la mioglobina, es una combinación de factores como la hipovolemia, la vasoconstricción renal posterior, la acidosis metabólica, la agresión por sustancias nefrotóxicas como la mioglobina como tal, es una sustancia altamente nefrotóxica, los uratos, los fosfatos que salen del músculo, y la forma en la que lo vamos a abordar es aportando líquido a nuestros pacientes para permitir que el riñón pueda eliminar de una forma adecuada la mioglobina a través de la orina. Ese es el abordaje prehospitalario que vamos a dar. Cuando hablamos de potasio, vamos a decir que la cantidad total de potasio que tiene una persona se puede ser calculada con esta fórmula de aquí: 50 miliequivalentes por kilo de peso. Eso da un aproximado de 3.500 miliequivalentes a una persona que pesa 70 kilogramos. De estos 3.500 miliequivalentes, más del 80% se encuentra dentro de nuestros músculos. Imagínense, de todo el potasio que hay en nuestro cuerpo, el 80% está dentro de los músculos. Eso quiere decir que si se lesiona el músculo y todo el contenido del músculo sale a nuestra circulación, dentro de los componentes principales va a ser el potasio. El potasio está concentrado dentro de nuestras células con un aproximado de 150 miliequivalentes, es decir, hay una abundante cantidad de potasio dentro de las células. Fuera de las células, es decir, en el plasma, dentro de la sangre, vamos a encontrar solo 4 miliequivalentes por litro. Como pueden notar, la cantidad de potasio que está dentro de las células es bastante alta comparada con la que hay afuera, 4 miliequivalentes afuera versus 150 miliequivalentes adentro. Y de esto es importante en las lesiones por aplastamiento que si comprimimos el músculo, que es el 80% del potasio se encuentra dentro de nuestros músculos, eso podría generar algo que se denomina hiperpotasemia. Para hablar de hiperpotasemia deberíamos medir los niveles de potasio sérico. Los valores de potasio sérico de 5 miliequivalentes por litro se podría ya considerar hipercalemia. Cuando el problema del potasio es que cuando el potasio sale dentro de nuestras células y se va directo al corazón, el potasio es altamente cardiotóxico. Lo que va a generar en el potencial de acción de nuestros miocardiocitos es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un potencial de acción de un miocardiocito. Tenemos aquí, con esta flecha roja, hemos señalado el potencial de reposo de las células miocárdicas.
Resulta que este potencial de reposo es de menos 90 milivoltios en fisiológico normal, el potencial de reposo. Pero cuando hay hiperpotasemia, este potencial de reposo se modifica. Se modifica y podemos comparar aquí una célula miocárdica en rojo normal y en azul intercortado. Podemos ver qué es lo que le pasa a la célula miocárdica con la hiperpotasemia. La hiperpotasemia lo que provoca es que el potencial de reposo se vuelva menos negativo, es decir, que se acerque más al cero, es decir, que se vuelva más positivo. Se vuelve, por ejemplo, de menos 90, que es normal, sube a menos 70, es decir, se vuelve menos negativo. Esto al final del día, volviéndolo simple, puede hacer proclive a arritmias al corazón. Es más, le hace proclive a arritmias al corazón. Una forma de identificar hiperpotasemia en el prehospital es utilizando estos laboratorios portátiles, pero cuando no tenemos laboratorios portátiles, que es la gran realidad de nuestro país, la herramienta que debemos tener para identificar la hiperpotasemia es el electrocardiograma de 12 derivaciones o la electrocardiografía monitorizando solo las derivaciones del plano frontal. Ese no debería ser el ideal es el EKG de 12 derivaciones. Esta herramienta nos va a permitir tomar decisiones en caso de presentar una hiperpotasemia. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma normal. Podemos ver una onda P, un PR normal, complejos QRS que no duran más de 0.12 segundos, en este caso 0.8 segundos. La T está normal. Esto es un potasio normal de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Pero, ¿qué pasa cuando el potasio empieza a elevarse? Es decir, cuando hay hiperpotasemia, podemos notar aquí que hay algunos cambios. Por ejemplo, sobre todo la onda T, vamos a notar que se vuelve más picuda, con base angosta. Debemos distinguir estas de las T picudas de la isquemia, que tienen una base mucho más ancha que la que podemos ver aquí. Conforme van aumentando los niveles de potasio, por ejemplo, a 8 o 9 miliequivalentes por litro, lo que vamos a encontrar es que, primeramente, la onda P desaparece. Como pueden notar, ha desaparecido la onda P. Pero sobre todo los complejos QRS se van a ensanchar. Pueden ver aquí que este QRS ya está ensanchado. Está ensanchado y aparte de eso la onda T se hace mucho más picuda. Con valores de potasio mayores a 10 podemos encontrar ya que se encuentra un ritmo sinusoidal clásico de la hiperpotasemia. Aquí tenemos además que la hiperpotasemia podría desencadenar arritmias tipo fibrilación ventricular y causar muerte súbita a nuestro paciente o tal vez en el peor de los casos hasta asistolia. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una hiperpotasemia. Fijémonos en las derivaciones precordiales B2, B3, B4, B5. Sobre todo en B4 notemos que la onda T es bastante picuda, de base angosta, y que la onda P está normal, aquí el PR también está normal. Esto es un paciente que tiene un potasio de 6.5 a 7.5 miliequivalentes por litro. Tenemos otro caso aquí, noten esa onda T. Primero notemos que no hay onda P, ha desaparecido la onda P. Además veamos que aquí que la onda T está bastante alta, está bastante picuda, la base no es tan angosta, pero está bastante alta. La frecuencia cardíaca más o menos es de 54 latidos por minuto. Y aquí adicional a todo lo demás es que el complejo QRS ya se ha ensanchado. Entonces, una ausencia de onda P o bloqueos, el QRS ancho y las ondas T picudas pueden hacernos sospechar de hipercalemia, sobre todo ajustándolo al cuadro de un paciente que está aplastado por alguna estructura durante más de una hora y la estructura tiene un peso importante sobre una extremidad o las dos extremidades de nuestro paciente. Con un electrocardiograma como este aquí es suficiente para tomar decisiones acerca de las intervenciones clínicas que vamos a utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver aquí que es nuevamente esas T muy picuda, los complejos QRS muy anchos, no identificamos ondas P, tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto
el QRS es ancho, es regular, tiene la misma morfología, todos los QRS. Esto es una hipercalemia. Aquí tenemos otro, la clásica onda sinusoidal, es un complejos QRS muy anchos con una frecuencia de menos de 120 latidos por minuto. Recuerden, todos los complejos muy anchos como este de aquí, que pueden hacernos sospechar de una taquicardia ventricular, no podemos diagnosticar una taquicardia ventricular si la frecuencia cardíaca no llega por encima de 120. Cuando hay complejos anchos y tienen una morfología parecida a esta, una morfología muy rara, deben considerar la hipercalemia dentro de los diagnósticos diferenciales. En este caso, QRS anchos, 50 latidos por minuto, hay que considerar hipercalemia. La hiperpotasemia, cuando hablamos de hiperpotasemia, tenemos que hablar indiscutiblemente de la bomba sodio-potasio ATPasa, porque la forma en la que el potasio se mueve dentro de las células es a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa utiliza ATP para mover el potasio que está fuera de las células, lo intercambia por sodio que estuvo dentro de las células. Como pueden notar, esta bomba puede ser aprovechada por el abordaje clínico de nosotros. Hay distintas formas de activar la bomba sodio-potasio ATPasa. Por ejemplo, la insulina, por ejemplo, las catecolaminas podrían estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa y permitir que el potasio ingrese dentro de la célula. Adicional a esto, como habíamos mencionado antes, el síndrome de aplastamiento genera acidosis láctica por el metabolismo anaerobio de nuestros músculos. Esta acidosis láctica lo que va a generar es que se aumenten mucho los hidrogeniones, y lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hay muchos hidrogeniones, las células de los músculos y todas las células de nuestro cuerpo lo que van a buscar es coger ese hidrógeno y meterlo dentro de la célula para evitar la acidosis como una especie de tampón o de buffer de nuestro cuerpo. Entonces van a intercambiar iones de hidrógeno por iones potasio y de esa forma va a aumentar la hipercalemia. Imagínense, tienen potasio alto en su plasma, hay acidosis láctica en su cuerpo y esa acidosis láctica lo que va a generar es que se intercambie hidrógeno por potasio y eso va hacer que la hiperpotasemia se vuelva mucho más alta. Cuando hay acidosis metabólica, acidosis láctica, el bicarbonato es una alternativa. El bicarbonato, la forma en la que actúa es que una vez que administramos bicarbonato intravenoso, se va a unir con los iones de hidrógeno que están generando la acidosis metabólica. Al unirse con los iones de hidrógeno se va a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico, por algunas enzimas que están dentro de nuestra sangre, se va a disociar o se va a convertir en agua y CO2 que va a ser eliminado a través de nuestros pulmones. Entonces, cuando administramos bicarbonato, este se va a unir al hidrógeno y lo que va a provocar es consumir el hidrógeno en nuestra sangre, y eso va a permitir que los iones de potasio puedan ingresar a nuestra célula. Entonces, cuando vamos a abordar la hiperpotasemia, las herramientas que tenemos es, primer paso, estabilizar la membrana del miocardiocito que está muy irritada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Administrando gluconato de calcio. Estabilizamos la membrana. El segundo paso es introducir el potasio dentro de la célula. Hemos visto aquí en este diagrama muchas alternativas. Tenemos salbutamol, mete potasio dentro de las células. Las catecolaminas, una de estas puede ser el salbutamol, que estimula indirectamente los canales de sodio y potasio ATPasa y mete potasio dentro de la célula. El bicarbonato, como lo habíamos mencionado, también mete potasio dentro de la célula. La insulina es otra forma de meter potasio dentro de la célula. Habitualmente el salbutamol y el bicarbonato son los tratamientos de preferencia en el ambiente prehospitalario. Eliminar el potasio, eso tal vez lo van a hacer ya en cuidados intensivos con resinas de intercambio o tal vez con diuréticos. Entonces, gluconato de calcio estabiliza inmediatamente el miocardio. Sin embargo, no reduce los niveles de potasio, no mete potasio dentro de la célula. Inmediatamente después de la administración del gluconato de calcio, vamos a ver que los complejos QRS de nuestro miocardiocito va a acortarse o a hacerse más estrechos. Eso nos indica que efectivamente está siendo eficaz el tratamiento. Luego de administrar gluconato de calcio, vamos a administrar bicarbonato de sodio al 8.4%, 10 ampollas vamos a administrar. El bicarbonato de sodio
más o menos genera que los niveles de potasio sérico se reduzcan entre 0.5 a 1 miliequivalentes por litro. La otra forma de mover el potasio, como habíamos dicho, es el salbutamol. Con nebulizaciones continuas aproximadamente a los 30 minutos se moverá igual 0.5 a 1 miliequivalente por litro de potasio. Otra situación fisiopatológica del síndrome de aplastamiento es que se forma un tercer espacio masivo. La acumulación de sodio, de calcio, por la falla de las bombas que utilizan ATP para bombear en contra de gradientes de concentración genera una osmolaridad muy alta dentro de las células y eso provoca que el agua ingrese dentro de nuestras células y genere un tercer espacio y haga literalmente que exploten estas células y que todo el contenido salga. Habiendo dicho eso, eso genera hipovolemia. La hipovolemia va a ser tratada a los pacientes con síndrome de aplastamiento con cristaloide. De preferencia cloruro de sodio. El lactato de Ringer es un poco controvertido porque tiene alguna proporción de potasio dentro de los electrolitos que lo componen. Por eso se prefiere el cloruro de sodio. No podemos administrar lactato de Ringer por el hecho de que tiene potasio en un paciente con hiperpotasemia. No es muy buena idea. Pero bueno, eso está en discusión todavía. Otra situación muy importante que tenemos que abordar es el dolor. Si no te duele el dolor ajeno, simplemente eres parte del problema. Y yo les puedo decir que el dolor duele. Y si no me creen, pregúntenle al que le está doliendo. Imagínense esta pierna, imagínense que esa persona que se está cogiendo la frente son ustedes. Por favor, por algo de humanidad, aprendamos a tratar bien al dolor sin prejuicios. Para que se dé el dolor, tiene que haber una noxa, una lesión en nuestros tejidos. Eso va a generar que dentro de nuestros tejidos dañados, mediante las prostaglandinas, se genera algo que se llama ciclooxigenasa. Y a través de la ciclooxigenasa se activen los nociceptores y eso genera un estímulo de dolor que luego la vamos a hacer consciente en nuestro cerebro. La forma en la que vamos a abordar el dolor en esta parte del cuerpo es con los AINES. Los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Después, dentro de las vías del dolor, vamos a encontrar en la médula espinal, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso central, en el tálamo y en la corteza cerebral como tal, que tenemos distintos sitios para utilizar analgésicos. La idea es hacer analgesia multimodal y buscar en distintos receptores de nuestro sistema nervioso central a través del cual pasan a través de cada uno de los porciones anatómicas por las que pasa el estímulo doloroso, hacer uso de un analgésico que busque no ser específico de un sitio, sino por el uso de un analgésico más otro tipo y otro tipo, hacer analgesia en distintas zonas del sistema nervioso para generar analgesia multimodal, que es mucho más eficaz. Habitualmente, dentro de nuestra práctica clínica, vamos a encontrar el tramal como, yo le digo, la morfina barata. Pero al final la eficacia no es la misma que la morfina y hay muchos efectos secundarios asociados al tramadol. Si vamos a dar tramadol, por favor, hagamos analgesia multimodal y al menos démoslo con paracetamol, porque esto potencia el efecto del tramadol, hace sinergia en su efecto. El ketorolaco también podría ser utilizado dentro de la analgesia multimodal, pero el gran problema dentro de los pacientes con síndrome con lesiones por aplastamiento es que hay insuficiencia renal aguda y el ketorolaco es nefrotóxico, por eso no deberíamos utilizarlo. ¿Pero qué recomiendan todas las guías acerca del síndrome de las lesiones por aplastamiento? Pues el rey de las leyes, los opiáceos, los derivados del opio. Hay múltiples estudios de la eficacia y de la seguridad tanto del, por ejemplo, la morfina, el fentanilo y la ketamina, a la que todo el mundo le teme, dentro del ámbito prehospitalario utilizado por paramédicos. El sulfato de morfina es un excelente analgésico, es un gran analgésico que debería estar dentro de las herramientas que tienen los paramédicos en sus ambulancias. El fentanilo es otra gran herramienta, estos dos han demostrado ser muy seguros y este tercero también es muy seguro dentro de la práctica
prehospitalaria con la educación adecuada se deberían intentar implantar, porque esto al final disminuye la ansiedad de nuestros pacientes. Acordémonos de que utilizando distintas formas o distintos sitios específicos de acción de los fármacos podemos hacer analgesia multimodal y, por ejemplo, con el paracetamol, haciendo analgesia multimodal, vamos a disminuir las necesidades de opiáceos de nuestros pacientes. Las lesiones por aplastamiento mayores a 1 hora, ¿cómo las vamos a abordar? Primero, X, hemorragia exsanguinante. Segundo, problemas de la vía aérea. Tercero, problemas en la ventilación, en la oxigenación. Cuarto, problemas en la circulación, shock. Aquí deberíamos empezar ya los accesos intravenosos, la del déficit neurológico y proteger, por favor, de la hipotermia. No nos olvidemos que estos pacientes, los pacientes, sobre todo en terremotos, primero mueren por trauma primario, es decir, trauma craneoencefálico, trauma de tórax, etcétera, etcétera, etcétera. Eso genera gran mortalidad. La otra oleada de mortalidad se da por el síndrome de aplastamiento. El abordaje del síndrome de aplastamiento es primero soporte emocional. Luego de haber hecho la evaluación primaria y abordado las causas probables de muerte, el soporte emocional es muy importante. El EKG tiene que ser puesto tempranamente, así no sea un EKG de 12. El EKG, solo monitorización, debería ser algo que debemos hacer de forma temprana para identificar la hipercalemia que produce alta mortalidad en estos pacientes. Luego, una línea intravenosa o una línea intravenosa para iniciar con resucitación con fluidos. La solución salina se prefiere, la solución salina al 0.9%. Hacer analgesia multimodal, evitar los AINES y sobre todo utilizar opiáceos. El gluconato de calcio, si existiera hipercalemia, tiene que ser administrado. El bicarbonato para meter potasio dentro de las células tiene que ser administrado. El salbutamol en nebulizaciones continuas tiene que ser administrado porque de lo contrario a estos pacientes no les va a ir bien. Muchas gracias.